vamos a meternos en nuestra primera entrevista del día. Vamos a estar charlando con una persona, una docente. La hemos entrevistado también. Viste que, a ver, nosotros tenemos múltiples personalidades. ¿Sí? Y cuando digo nosotros me refiero a usted también, seguramente, señora, tiene una múltiple personalidad, o en su defecto usted, caballero, porque además de su vida laboral, de su vida profesional, tiene una vida paralela donde hace o donde practica alguna disciplina que le gusta, en el caso de ella, que practicó un montón hasta que encontró el handball y ahí se quedó. Sí, creo que también anda por el mundo de la música, o anduvo, o está. ¿Estás en el mundo de la música, Miren La Torre, todavía o no? Hola, buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias por conectarte Mm, ante todo. Vamos a hacerlo formal primero. Dale, gracias a vos por convocarme. La música sí, está siempre, Está pero siempre, bueno, ¿no? más puertas para adentro, digamos. Bien, bueno, hoy te hemos convocado en tanto que docente universitaria. ¿Está bien? Para buscar repercusiones de lo que fue una jornada donde todos, Miriam, quienes fueron y quienes no fueron, ¿sí? A través de las redes sociales, a través de fotos, a través de videos, se han quedado sorprendidos, personas aquí con las que estuve charlando, comerciantes, personas que me he encontrado en el mundo del teatro, en el mundo del deporte, con la convocatoria de la presentación de Mariana Maggio. Estimo que superó las expectativas. Sí, la verdad que fue un evento increíble, no solo por la convocatoria, sino por lo que se vivió. Hubo un silencio respetuoso y atento que también dio cuenta de lo que significó su presencia en el instituto, sus palabras, el contenido de la charla con Diego Manusovich. La verdad que fue un evento más que interesante, importante también como espacio para los futuros docentes que estamos formando, no solo en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 6, sino también nos visitaron desde el Instituto Santa Rosa, desde el Conservatorio y desde la Escuela de Artes Visuales, con lo cual estamos más que felices porque son espacios de formación para aprovechar. Y bueno, y que haya sido semejante la convocatoria, también da cuenta de un interés y de un Claro. valor, ¿no? Que le damos a la educación y a la formación de los docentes y de los futuros docentes. Así que muy, muy felices. No solo nosotros, sino Mariana también. O sea, me escribió el otro día, Y me por sigue supuesto, y sí. durando la alegría en el cuerpo, la energía, así que fue algo increíble. Sí, bueno, esto también de compartir el conocimiento, Miriam, no solamente del instituto, sino también abrirlo a otras instituciones educativas de la ciudad. Sí, lo que nosotros pensamos es que estamos formando los futuros docentes de nuestros hijos, nietos, vecinos, sobrinos. Entonces, qué mejor que poder ofrecerle una educación de calidad, abrirles lo máximo posible a experiencias que los nutran. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero bueno, todo lo que podamos hacer para que esa formación sea lo más completa posible, tratamos de hacerlo. También en ese sentido van las jornadas de educación, las jornadas por la educación pública que estamos organizando en el instituto desde el año 2017, Es tienen verdad. ese carácter, ¿no? De democratizar el conocimiento, de ponerlo accesible, de que nos encontremos, o sea, físicamente en las aulas, no solo para dar clases, sino para que sucedan otras experiencias y el conocimiento circule. Así que por esa vía estamos tratando también de empujar estas experiencias, ¿no? Hablaste de interés. Me parece que fue o es la palabra, ¿no? Para semejante marco. No solamente el hecho, viste, que a veces tenés que asistir a una clase porque es obligatorio, porque después tenés que hacer un trabajo, dar una prueba, un examen, etcétera, sino que acá me parece que mucho interés también en escuchar, ¿sí? A la disertante y la temática, fundamentalmente. Sí, vos sabés que barajamos la idea de poder transmitirlo, ¿no? Porque hubo gente de otros lugares que nos preguntaron. Y después dijimos, que suceda en el marco de la presencialidad tiene esa potencia de poder vivirlo. Y dijimos, no va a ser lo mismo si la gente dice, bueno, después lo veo grabado. Claro. Entonces, como decisión dijimos, bueno, no lo vamos a grabar, eh, que el que quiera escucharla pueda acercarse, y que el que tomó la decisión de no venir por X, después diga, che, bueno, lo que me perdí, ¿no? O sea, intentamos que haya algo ahí que valga la pena ser vivido, y me parece que lo fue. Y como vos decís, el interés
es motor para moverse, para acercarse, para hacer. Y bueno, posiblemente muchos docentes fueron los que dijeron, voy con mi grupo de alumnos, y tal vez los alumnos no tenían el interés de movida, pero estando ahí te puedo asegurar que no dejó a nadie ajeno eh, lo que se vivió. Sí, no, por supuesto. Además, no se fueron, ¿viste? Porque te encontrás con un montón de gente y decís, bueno, me voy. Sí, porque no hay lugar, porque no sé dónde ponerme. Nosotros salíamos después de hacer la entrevista y de hacer digamos, la filmación o tomar algunas imágenes, algún audiovisual en la presentación antes de la charla de Mariana y estaban afuera. ¿Sí? Estaban afuera ahí a las puertas del aula magna. Sí, de hecho, bueno, nos quedamos cortos con la silla porque esperábamos mucha gente, pero no tanta. Creemos que hubo alrededor de 450 o 500 personas, para que se den una idea. Y bueno, tal cual, o sea, los que fueron se quedaron y lo vivieron hasta el final. A ver, vamos a hacer algunas consultas, sí, que tienen que ver con esta jornada. Primero, digamos, ¿fue una especie de una suerte de apertura de las jornadas regionales por la educación pública de este año 2025 o no? Fue un preámbulo, Un preámbulo, está bien. una actividad previa organizada en el marco de lo que ya venimos planificando para este año, que van a ser los días 23, 24 y 25 de septiembre, las jornadas regionales por la educación pública, que para quienes no sepan qué son tres días de encuentro donde suceden varias actividades en simultáneo, que son conferencias, talleres, experiencias en ronda, ponencias, donde la idea es que nos encontremos a compartir conocimiento, debatir, hacer algunas actividades que tienen que ver más con la actividad, ¿no? Perdón, la redundancia, que eso sucede en el marco de los talleres. Entonces, estas jornadas que suceden en el instituto, pero que cada vez convocan a más personas de la región, nos han visitado de 9 de Julio, de Bragado, de Alberti, de Mercedes, y bueno, eso es interesante porque también es pensar en el instituto como un espacio de formación que trata de pensar propuestas más allá de lo formal que son las clases, ¿no? De las clases en el marco de la propuesta formal. Así que bueno, me olvidé cuál era la pregunta. No, no, la Por eso. pregunta era no si formaban parte, bueno, ya nos dijiste, sí, es una suerte de previa, ¿sí? De las Exactamente, jornadas. exactamente. Bien. Miriam, y bueno, es un tema, ¿puedo decir que te toca de cerca? Esto de la educación, con las pantallas, con la tecnología, por lo que hemos charlado en alguna ocasión, en alguna oportunidad. También particularmente, amén de la formación, de la docencia, que también te toca de cerca y toca de cerca hoy al mundo de los docentes. Sí, totalmente. Bueno, yo profesionalmente soy tecnóloga educativa, me dedico a pensar cómo las tecnologías, las tendencias culturales atraviesan los modos en que enseñamos y aprendemos. Y bueno, en particular trajimos a Mariana porque este año ella lanzó su último libro, que es Crianza Poderosa, que por primera vez les habla a los padres, ¿no? Padres, madres o personas que criamos. Y es interesante porque aún así es un libro para docentes, porque los docentes co-criamos, ¿no? O sea, acompañamos a las familias también en esa crianza y, y a veces hace falta aunar criterios de valores, ¿no? Crear ese marco de valores de qué queremos para nuestras infancias, qué queremos para nuestras adolescencias. Y, y la tecnología irrumpió, o sea, nadie se imaginó qué podía pasar con esto de que cada niño a edades cada vez más tempranas tengan el acceso a un dispositivo y a todo lo que eso conlleva, ¿no? Es eh, el acceso a contenidos creados por personas, exposición de tiempos largos a una pantalla, ¿no? Y a una atención dirigida. Bueno, ¿qué pasa con las infancias que por ahí pasan horas frente a una pantalla? ¿Qué pasa con ese cuerpo que está quieto por mucho tiempo? ¿Qué pasa con ese desarrollo cognitivo, ¿no? ¿Qué habilidades se están estimulando, qué otras no se están estimulando y que son centrales para el desarrollo de ese sujeto?
bueno, son muchos los desafíos que tenemos por delante, y hay algo de poder volver a pensar en las experiencias que involucran todo el cuerpo, en la mirada del adulto hacia esas infancias, esa mirada que nutre, ¿no? El poder mirarlos a la cara, mirarlos a los ojos con una atención plena. También los adultos nos vimos avasallados por el uso de las tecnologías Y porque sí, la- nos involucra el ocio, nos involucra el trabajo, nos involucra el vínculo con otros. Cualquier esfera de nuestra vida está mediada por la tecnología. Em, pero bueno, ¿cómo podemos hacer para construir vínculos valiosos, construir vínculos de confianza con nuestras infancias y nuestros jóvenes? ¿Qué significa eso en el aula también, no? Porque hay oleadas, ¿no? Ahora hay toda una oleada de prohibición de dispositivos en las aulas. ¿Qué significa eso? Si hay que llegar al extremo de total uso o prohibición. em, ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo de las aulas, que es un encuentro físico real, ¿no? Con nuestros estudiantes? Bueno, son desafíos, son preguntas, pero también lo bueno de esto es que nos abre un panorama para inventar nuevas formas de enseñar, de generar proyectos con nuestros pibes, de conocerlos. Y, y bueno, creo que en eso andamos. Yo, si bien no me dedico a nivel primario ni secundario, estoy todo el tiempo en contacto con infancias y adolescencias, no solo por mis hijos, sino porque tengo toda una vida en el club. claro. Y eso me permite estar siempre atenta, ¿no? A lo que ven, a lo que escuchen, a lo que escuchan, a sus consumos culturales, a cómo hablan, a qué les interesa. Em, y bueno, y es clave, ¿no? Poder acercarse no solo desde esa mirada más punitiva o de control, sino poder ver qué hacen ellos en esos espacios que tienen. Sí, hay una convivencia ahí muy interesante, ¿sí? Que se da entre la juventud, también digamos que me une un vínculo con los jóvenes a partir del deporte fundamentalmente, ¿sí? Y esta convivencia entre hacer una práctica deportiva, poner el cuerpo en movimiento, no obstante, ¿sí? Cuando termina esta práctica deportiva y este cuerpo en movimiento, en un receso, en un descanso, automáticamente ya estar con el celular en mano, ¿no? Por ejemplo. Y pasa en las tribunas también, de ver que están mirando un partido de básquet, de fútbol y automáticamente al ratito están, ¿sí? Interactuando virtualmente. Digo, hay todo ahí que hay que buscarle un punto, ¿no? Sí, a ver, somos sujetos culturales y como sujetos culturales que nos toca vivir este presente, nuestra cultura es digital, principalmente. Entonces, hay algo de construir una identidad física, digamos, y una identidad más virtual. O sea, somos en ambos Sí, sí, espacios. sí, sí, sí. Eh, y eso a veces está más equilibrado, a veces está menos equilibrado, eh, pero es interesante porque cada vez más construimos una identidad virtual o una identidad digital de acuerdo a cómo queremos que los demás nos vean. Eso en el mundo físico a veces es más difícil de sostener porque hay algo de lo espontáneo, de las emociones que suceden en el tiempo real. Lo digital nos permite un tiempo de respuesta, un tiempo de edición de lo que quiero mostrar y decir. Entonces, hay otros lenguajes expresivos que aparecen y que también se conjugan con el mundo físico. Ahora, ¿en cuál de los dos nos sentimos más cómodos? ¿En cuál me permite vivir de la forma que quiero o acceder a los objetos, personalidades, experiencias que quiero? También qué pasa con esto de mostrar lo que estoy haciendo, lo que soy y dónde estoy para poder decirle al mundo que sucedió, ¿no? O sea, esto que vos decías, si fui a ver básquet y no subí una historia, pareciera que eso no sucedió, Claro, porque no lo mostré. exacto. Entonces, hay ahí construcciones sociales que nos van determinando modos de ser y de estar en este mundo y en este presente, que bueno, que es interesante mirarlas analíticamente para poder entender
quiénes somos como sujetos culturales y también quiénes queremos ser. Y también pensando en estas infancias y adolescencias que están en formación. Sí, creo que igual tenemos que aprender, ¿sí? En el tema de las historias. Porque a veces subís una historia y termina siendo peor, ¿no? En No algunos sé, no casos. sé a qué te Y referís. por ejemplo, no sé, la intendenta que se fue de vacaciones y dijo que estaba enferma, ¿no? Y puso una historia en el Caribe. Bien, Entonces, digo, eso también hay que saber manejar la cuestión tecnológica, totalmente. ¿no? Digo, etcétera. Miriam, quiero preguntarte esto, dos cuestiones en realidad. Primero, te llevo otra vez al mundo de la docencia y preguntarte, bueno, hablando de convivencia, ¿cómo está hoy la tecnología con la educación? Porque en pandemia obviamente irrumpió para poder continuar, digamos, con lo relacionado, ¿sí? A la cuestión pedagógica, era la forma, era la manera de llegar. ¿Y hoy cómo está la situación? ¿Quedó, digamos, la virtualidad también instalada en la educación? Este formato mixto, ¿cuál es la idea también hoy que tienen, digamos, desde la docencia, de la formación académica, que por ahí se puede llegar a utilizar un poco más en relación, como estabas planteando, a lo que es primaria, secundaria y seguir con algunas clases virtuales? ¿Cómo viene la mano hoy? Mira, por supuesto que la pandemia con su shock de virtualización nos mostró que podíamos seguir educando, ¿no? Eh, Obviamente generalizo, hubo situaciones donde fue más difícil, porque implica tener al menos un acceso a Internet y un dispositivo. Pero en términos generales, esa virtualización nos mostró que había posibilidades de seguir educando a pesar de no tener la asistencia física a una institución. Ahora bien, eh, si vos les preguntabas a los pibes qué les pasaba en ese momento, decían que extrañaban la escuela, extrañaban ir a la escuela. Particularmente esto se daba porque extrañaban a sus amigos, ¿no? Claro, sí, Y por ahí decían, bueno, esto no es la escuela. O sea, terminaban la clase por Zoom y decían, esto no es la escuela para mí. Y ahí hay algo interesante para mirar, porque si bien uno puede garantizar la transmisión de contenidos o el desarrollo de una propuesta didáctica, hay algo más que sucede en la escuela. Hay algo más que sucede en esas aulas que no se puede reproducir de manera automática a una pantalla, a la virtualización. Sin ir más lejos, el mirarnos a los ojos, yo ahora si me miro a mí, no te estoy mirando a vos a los ojos, si miro a la pantalla, sí. Hay algo ahí que sucede que no se puede reproducir a través de la pantalla. Entonces, eso por un lado. Eh, Hay algo de haber revalorado a la escuela que venía muy vapuleada, ¿no? Como bueno, la escuela ya no va más, no sirve más, es una tecnología antiquísima. Después de la pandemia se dijo, che, bueno, no, la relevancia de las escuelas es muy importante, el rol social que tienen, más allá de las cuestiones criticables que pueda tener como formato. em, y, y condiciones laborales, etcétera, hay algo de esa experiencia que es irreemplazable y que tenemos a nuestras infancias 5 o 6 horas por día eh, ahí, ¿no? sí, Presentes. Em, y por otro lado, bueno, las tecnologías, tecnología y educación, principalmente creo que han servido y siguen sirviendo mucho para democratizar el acceso a formación, sobre todo a niveles superiores, ¿no? Uno podría formarse en cualquier universidad del mundo a través de una propuesta virtual, por ejemplo, sin tener que estar presente en. Entonces, ahí yo creo que las tecnologías han venido a democratizar el acceso a formarse, a conocer, a lecturas que antes no. Y en términos de lo que pasa por ahí en las aulas de nivel primario, secundario y también inicial, hay usos tecnológicos que deberían venir de la mano de la propuesta didáctica. Es decir, el docente cuando se sienta a planificar, piensa primero en su propuesta, en qué quiere proponer, qué quiere que pase con los estudiantes con esa propuesta y con el contenido, y después piensa qué tecnologías pueden favorecer esa experiencia.
y no al revés, ¿no? A veces tendemos a pensar en una herramienta porque la vi y me gustó, en una aplicación, y después decir, a ver, ¿para qué la puedo usar? Que no está mal, pero el camino ideal sería pensar, ¿qué quiero que suceda con mis estudiantes? ¿Qué quiero que suceda con este contenido? Y a partir de ahí, ¿qué tecnologías me favorecen la mejor experiencia posible para que eso suceda? Entonces, si me preguntas el uso de la tecnología en general, ¿no? Porque hay Sí, 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 sí. es un término amplio, te diría eso, de hacer elecciones que favorezcan la mejor experiencia posible para los estudiantes. Claro, sí, sí. Bueno, todo como toda herramienta, ¿no? Depende para qué se utilice. Puede servir o puede no servir, puede ser buena, puede ser mala, ¿no? Ujú. Y la última consulta que te hago, porque sos madre también y porque es un tema que Mariana Maggio planteó, plantea, digamos, en esta entrevista que leímos previamente, lo plantea en su libro y seguramente lo habrá planteado en el transcurso de la noche en la charla con Diego Manusovich, la tecnología y la crianza, porque hoy también forma parte de la crianza de los niños, de las niñas, sí, también, sí, la faz tecnológica, como recién dijiste, o sea, hoy la tecnología, hoy lo digital, sí nos atraviesa, nosotros los adultos y muchos más estas nuevas generaciones, ¿no? Y esta utilización para con la crianza? A mí me encanta este tema y es algo que estoy todo el tiempo en alerta reflexiva para entender cuál es la mejor forma, ¿no? De equilibrar o de disponer de las tecnologías y combinarlo con otras propuestas. Em, Hay algo interesante que ella plantea en el libro y es, nosotros como adultos les hemos puesto a disposición, les hemos entregado a los pibes la tecnología, ¿no? Por diferentes razones, porque ahora madres y padres tenemos que laburar un montón, o sea, porque no nos queda otra, porque nos sirvió, o sea, hay madres, padres que tienen que llevar a sus hijos al trabajo y entonces les damos el celu para que estén ahí un rato tranqui, porque necesito charlar tranquila con mi pareja y entonces le damos la tecnología, porque salimos a un restaurante y no queremos que hagan lío, entre comillas, entonces le damos la tecnología. Entonces ella dice, el primer paso es hacernos cargo que nosotros como adultos se los hemos dado sin demasiado criterio, ¿no? Como una cosa de, bueno, un respiro, tomá, te doy la tecno. ¿Qué pasa con esa sobreexposición a las pantallas, por un lado? ¿Qué pasa con los contenidos a los cuales los exponemos? Muchas veces uno dice, bueno, pero le pongo YouTube Kids, por ejemplo, ¿no? Que se supone que es para niños. Ok, bueno, pero ¿qué están viendo en YouTube Kids? ¿A qué contenido llegan a partir de el algoritmo que ve que les interesa determinada cosa y entonces los va llevando y de repente cuando te asomaste al dispositivo están viendo algo súper random y raro, ¿no? Entonces, hay algo ahí primero de nuestro rol como adultos, asumir que la adultez y la crianza implica poner límites, pero no límites como la mala palabra, sino como la creación de un marco de referencia. Es decir, nosotros al poner límites estamos dando un marco de acción a nuestras infancias, que es fundamental para que ellos puedan constituirse como sujetos seguros, cuidados, con capacidad de elección, etcétera. Cuando ese marco no está de referencia, em, no es que la infancia se va a autorregular, sino que alguien más va a ocupar ese espacio y ese alguien más seguramente sea el mercado, seguramente sean las aplicaciones, seguramente sea algún influencer, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros como padres, madres, adultos que criamos, tenemos que poner un poco el ojo y decidir también nosotros cuáles son esos valores, esos criterios que queremos que sean ese marco de referencia. Es decir, no da lo mismo cualquier cosa, que vean cualquier cosa, no da lo mismo que estén 10 minutos, que estén 3 horas, que estén 8 horas frente a la tecno. No es lo mismo que estén jugando, leyendo o simplemente pasando de un reel a otro.
Entonces, es interesante ahí plantearnos sobre qué consumos culturales ofrecemos a nuestros hijos, hijas. Em, y bueno, y poder también combinar con otras propuestas. Juego de mesa, lectura, salida a la plaza, salida a la vereda, visitar a alguien. eh, Me parece que ahí hay parte de la clave, ¿no? Porque infancias que no juegan, sabemos que el juego es fundamental para la infancia, para la creación de mundos imaginarios, para la estimulación de la creatividad. Entonces, ¿qué pasa con toda una generación que tal vez no juega? ¿No? No juega a un juego dramático, no juega a un juego de construcción, a idear soluciones. Entonces, me parece que ahí hay cuestiones más que interesantes e importantes para abordar, no solo con padres, madres, sino también con los futuros docentes. Bien, la verdad que es un tema muy interesante y que da, obviamente, como mucho más para charlar, pero bueno, queríamos tener algunos conceptos tuyos también en base a las repercusiones de esta visita y bueno, conocer un poco el pensamiento propio, no también, obviamente, de aquello que se va trabajando, que se va instalando, que se va formando en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 6. Sí, un poco también, como recién decías, en la previa de estas jornadas. Ya vendrá la peña y ya vendrán las jornadas propiamente dichas, pero bueno, ya nos empezamos a meter en tema. Miriam, muchas gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Te agradezco mucho, Eduardo. Que sigas muy bien, muchas gracias. Miriam La Adiós. Torre charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, docente universitaria, académica, en este caso del Instituto de Superior Docente y Técnico número 6, que funciona en la escuela normal. Un poco las repercusiones de la charla que brindó Mariana Maggio, está subida la entrevista que hicimos con Mariana en las redes del diario y la campaña de Chivilcoy. Y obviamente, bueno, también pensar un poco en la educación, la tecnología, la crianza, la tecnología, porque bueno, hoy somos también nativos digitales. Las nuevas generaciones mucho más que nosotros, ¿no? Por supuesto. Hacemos una nueva tanda aquí en la mañana del centro y después nos ocupamos de